Siempre trato de andar en modo zen, pero cuando viene un político y empieza a burlarse la gente en la cara, me sube la bilirrubina y voy al hueso, me sale el modo Cobra Kai y pega primero, pega fuerte sin piedad. La gente humilde es una hoja en blanco, entonces lo que tenemos que hacer los líderes del Partido Comunista es escribir en esa hoja en blanco, es decir, adoctrinarlos. Y por eso no logro entender cómo puede haber gente que apoya a Janet Jara. Es una locura. O sea, este gobierno de impresentables nos han empobrecido, nos tienen llenos de delincuencia, no saben calcular la cuenta de la luz y por lo tanto nos están reventando con las cuentas de la luz. Me han subido casi un 100% desde el año 2023 a la actualidad. Y apoyan a Janet Jara. No, que es peor locura. Incluso porque los comunistas, eso sí que no saben de economía. Muy buenas tardes, queridos amigos de YouTube. Es un verdadero honor hoy día estar comenzando este programa, El Orden Espontáneo, y como es un programa nuevo, teníamos que traer al mejor de los invitados hoy día. Entonces, bueno, él es una gran persona, yo lo conozco personalmente, aparte es ingeniero comercial, es magíster en economía austriaca y doctor en economía austriaca y también nuestro futuro ministro de Hacienda. Así que dejo con usted a nuestro gran invitado, Víctor Espinosa. Víctor, hola, un gusto de tenerte acá. Un gusto estar acá contigo, inaugurando este maravilloso programa, Orden Espontáneo, que bueno, refleja la idea de Friedrich Hayek, un gran premio Nobel de Economía y gran referente de la escuela austríaca. Exactamente, de hecho el nombre del programa en honor a la idea libertaria, obviamente, y también a Friedrich Hayek. De hecho, el orden espontáneo es como el símil de la mano invisible en la economía austríaca, así que el nombre viene muy bien para el programa y para todo. Totalmente. Bueno, el orden espontáneo, al igual que la mano invisible, quiere decir que el proceso de mercado, el proceso social, un proceso de intercambio entre los seres humanos de manera espontánea, y de ahí pueden surgir cualquier cosa. Entonces vamos a ver qué surge de esto. Bueno, ojalá que surja algo bueno de todo esto. Pero siento que está funcionando, que tenemos un gran equipo, así que yo creo que nos va a ir bien. El orden espontáneo siempre tiene algo bueno al final, después de todo, ¿no? De todas maneras, porque en un intercambio voluntario ambas partes ganan. Claro, exactamente. Oye, y justamente yendo a ese tema, ¿cómo es que tú llegas, digamos, a primero estudiar ingeniería comercial, luego economía? ¿Cómo te llama la atención esto de la economía austriaca? Cuéntanos un poquito. Bueno, la vamos a resumir porque es un poco larga. Estudié ingeniería comercial por descarte, porque a mí me gustaba la historia y el derecho. Entonces estaba buscando en las carreras, cuando estaba saliendo de cuarto medio, distintas carreras en las universidades. Y justo dio la coincidencia de que mi papá, que trabaja en el Banco Santander, tenía a cargo la sucursal del Banco Santander en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Entonces una vez lo acompañé, recorrimos la universidad y siempre me decía que era muy buena, etc. Entonces empecé a ver las mallas de la Universidad de Adolfo Ibáñez y vi que esa carrera de ingeniería comercial en particular tenía cursos de filosofía, de historia universal, de historia de Chile, incluso biología, química, física. Entonces dije, bueno, acá voy a aprender de todo un poco. Entonces me inscribí ahí por descarte para aprender de todo un poquito. También algunos cursos de derecho, administrativo, tributario, etc. Luego, bueno, en general siempre me ha gustado ir en contra de la corriente. Si la gente va para un lado, yo voy exactamente para el otro lado. Entonces, cuando iba en segundo año para pasar a tercero, se abrió por primera vez en la UAI la licenciatura en economía. Entonces les pregunté a mis amigos, a mis compañeros, qué van a hacer, si se van a mantener en administración o en economía. Nadie quería ir a economía. Éramos solamente 16 valientes, entramos a la licenciatura. Me imagino que era más difícil también la malla y todo eso. Te cambiaba toda la malla completamente, pura economía y economía matemática. Entonces econometría 1, claro, 2, microeconometría 1, 2, evaluación de impacto, análisis costo, bien, pura matemática aplicada. Bien, entonces terminé la licenciatura y teníamos que escoger un máster para continuar. Entonces escogí, ¿cuál era el que menos se tomaba? El de Economía y Políticas Públicas, de vuelta, más econometría y análisis de políticas públicas. Y llegó la hora de hacer la tesis. Y paralelamente a eso, surgió algo que me marcó y me impactó y que fue lo que hizo que, entre otras cosas, que me dedicara al mundo académico.
en el año 2015 fue el Congreso de Historia del Pensamiento Económico en Chile, que lo hizo la CEPAL en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez. Para los que no saben, la CEPAL es una institución de la ONU globalista, súper zurda, y que estaba organizando la conferencia con la UAI. Entonces, el que iba a ser mi director de tesis, que era Leonidas Montes, el director del Centro de Estudios Públicos, un gran referente de la libertad y de Adam Smith en Chile, de la mano invisible, Leonidas Montes y José Edwards, eran los organizadores. Entonces me pidieron si los podía ayudar con la organización antes de comenzar a escribir la tesis. Pero en ese tiempo eras estudiante, estabas terminando la carrera de ingeniería comercial. Terminé los cursos y estaba en época que tenías que comenzar a escribir tu tesis. Ya, perfecto, sí. Bien, entonces los ayudé, qué sé yo, con la organización, a organizar a los profesores, dónde se van a quedar, los coffee break, bien, todo. Y cada día cerraba un key speaker. Entonces el primer día cerró José K. de Martori, que fue el último ministro de Economía de Allende. Perfecto. Y tenía que hablar sobre la economía de la Unidad Popular. Entonces estuvo 2 horas hablando de cualquier cosa menos de economía, obviamente, porque no les conviene, y otra cosa porque si supieran de economía no serían zurdos. Entonces... La gran frase. Entonces habló de cualquier cosa, habló de que bajo su gobierno contrataban buses para llevar a los niños a la playa. Pura estupidez, nada de economía. Y seguramente mentira incluso. Y porque además no le convenía, porque los datos de la Unidad Popular fue un desastre, uno de los peores de la historia de Chile. Absolutamente. Entonces habló cualquier estupidez, terminó y todos se levantaron a aplaudir como si fuera un héroe, a tomarse fotos con él, que maravilloso tu gobierno, todo maravilloso. Tú dijiste que algo no cuadra. Yo dije que hay algo que no entiende, parece que no he entendido nada, ni en los 5 años de ingeniería comercial, ni en de la licenciatura en economía, ni en el máster, no entendí nada. Porque un tipo que lo invitaron a hablar de economía, que no habló de economía, era un héroe. Yeah. Y al día siguiente tocó cerrar a Rolf Luders. Rolf Luders, exdirector del Instituto de Economía de la Católica, uno de los Chicago Boys, fue ministro de Economía Perfecto. de Pinochet. Y él tenía que hablar sobre las reformas pro mercado que se hicieron en los 80 cuando él fue ministro, y Hernán Vigi, etc. Y él estaba explicando efectivamente cómo hicieron las reformas, cómo llegaron al gobierno. Y dijeron, bueno, nosotros éramos jóvenes que veníamos llegando de Estados Unidos y nos invitaron y vimos una oportunidad histórica de aplicar lo que aprendimos. Claro. Y si nos hubiera invitado otro gobierno también lo hubiéramos hecho, porque queríamos aplicar lo que aprendimos. Bien, entonces ellos se preocupaban de la economía y no de las otras cosas, que eso era claro, de la economía, de la macro, del crecimiento, qué sé yo, el enfoque que tiene la escuela liberal el tema de la seguridad y todo eso era de los militares, no era de ellos. Entonces él estaba explicando algunas reformas, etcétera, la historia, y de repente se para un grupo de economistas que eran principalmente italianos y franceses, que estaban al final, porque el auditorio de la UAI son hacia abajo, es como un anfiteatro. Ya, como un anfiteatro, claro. Entonces los que estaban atrás se levantaron y dijeron, no podemos seguir soportando que usted sea un cínico que está defendiendo la dictadura asesina, y además ustedes fueron parte de eso y qué sé yo. Entonces, y nosotros somos comunistas, así terminaron la frase, todo lo que le dijeron a Rolf Luders. Y además nosotros somos comunistas y estamos totalmente en contra de todo lo que usted ha hecho. Y se levantaron y se fueron. Y se fue como la mitad de la gente del auditorio. Después de todos los que habían aplaudido al exponente al zurdo. Y yo a Rolf Luders le tengo mucho cariño, sí, es una persona súper buena. De hecho, yo lo había invitado, lo conocí en el año 2011 en una actividad de formación, porque todos tenemos un pasado oscuro. Yo fui dirigente estudiantil, fui presidente del movimiento gremial. No me lo hubiera imaginado jamás. Fui presidente del movimiento gremial. De hecho, uno de los que estaban en mi grupo del movimiento gremial estaba Cristian Araya, que hoy es diputado republicano. Ya, sí, sí. Y Luis Fernando Sánchez, que también es diputado. y actualmente hay otros que están siendo candidatos. Bueno, bien. Entonces yo organicé seminarios de formación política, económica en la UAI, e invitaba a Rolf Luders, a otra gente, y súper buena disposición, etc. Entonces me dio mucha lástima cuando él estaba hablando de lo que tenía que hablar y lo empezaron a abuchar y bien. Entonces dije, bueno, la solución de dignidad parece que es estudiar no solamente teoría económica, que era lo que me habían enseñado mis profesores, sino que historia del pensamiento económico e historia económica. Entonces llegó el momento, después de eso, de ver el tema de la tesis. Yo quería ver el tema del impacto de la reforma a la educación de Bachelet del 2015, que destruyó la educación pública. El Instituto Nacional, etcétera. Bueno, lo que todos ya sabemos. Los patines de la educación. Le quitaron los patines a la gente, claro, y destruyeron la educación pública. Y ahora está tomado, ahora son centros de adoctrinamiento terrorista. Absolutamente. Terrorista, como dijo el mismo Oscar Landerreche, que es zurdo. Sí. Entonces,
Entonces hablé con ellos y dije, profesor Leonidas Montes, José Eduardo, no quiero hacer ya modelos econométricos porque ya no me hacen sentido, porque si los profes de econometría pudieran predecir el futuro a través de sus modelos, no serían profes de economía, serían las personas más millonarias del mundo, y además si tuvieran ese conocimiento no lo enseñarían, obviamente. Exactamente. Vale, y me dijeron, sí, efectivamente eso no sirve para nada, entonces me dieron... O sea, te hizo ruido todo el tema de la economía como se conoce actualmente. Efectivamente. Entonces me entregó un libro que se llama Los Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica, que es el último libro que publicó Ludwig von Mises en vida, 1967, Los Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica. Y luego me entregaron un paper que escribió Tom Lavoie, que es el maestro de Peter Beck y de muchos economistas austriacos en la Universidad George Mason, que se llama Why There No Austrian Socialists, porque no hay austríacos socialistas. Claro. Entonces leí el libro de Mises, donde Mises, entre otras cosas, dice que la economía es la ciencia de la acción humana, etcétera. Luego critica la macroeconomía a los keynesianos, luego critica la econometría, dice que es un juego de niños. Y a ti te encantó. Y luego que el socialismo es imposible porque elimina la única señal, que son los precios, que te permite la coordinación social y la asignación eficiente de recursos. Y ¡pum! Mi cabeza explotó y me hizo todo sentido. Cómo funciona el proceso económico, entender las causas, como dice Menger, el economista lo que tiene que hacer es entender las causas de los fenómenos. Claro, no tratar de predecirlo. Efectivamente, porque si conoces las causas últimas de los fenómenos que estudias, puedes hacer predicciones de patrones, es decir, si ocurre A, pues va a pasar B. ¿Cuál es la magnitud y cuándo va a pasar? No tengo idea, porque la acción humana no conocemos el futuro, pero sabemos el patrón. Claro. Bien, entonces ahí me hizo todo sentido. Es un poco sentido. de humildad también la escuela austriaca, de entender de que no somos capaces de entenderlo todo, porque el ser humano es en sí mismo un ser complejo. Totalmente, de hecho, como dice Hayek, el economista tiene que ser humilde intelectualmente y saber cuáles son los límites del conocimiento. Por eso su último discurso cuando recibió el premio Nobel se llama efectivamente La pretensión del conocimiento, donde critica a sus colegas y a los planificadores centrales, a los políticos, de que creen que tienen la arrogancia de tener un conocimiento que en verdad no tienen. Exactamente. Intentan controlar nuestras vidas y decirnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas, asumiendo que tienen un conocimiento que no tienen, porque nosotros sabemos cuáles son nuestros fines en la vida. Entonces lo que tiene que hacer el economista y el político es facilitar que cada uno de nosotros pueda conseguir sus fines en la vida, y para eso necesita, por ejemplo, libertad. Absolutamente. Esa es la fatal arrogancia. La fatal arrogancia, claro. Efectivamente, porque la medida, ese es otro libro de Hayek de 1944, la fatal... Recomendado para toda la gente. No, ese es Camino de Servidumbre. La fatal arrogancia es su último libro de 1988. Sí. Una lectura obviamente recomendada para todos nuestros espectadores, para que empiecen a entender un poco más de la visión libertaria, qué sé yo, y de la economía. Efectivamente, el Camino de Servidumbre del 44 lo que dice es cómo cuando el gobierno y los políticos intervienen en tu vida, te dicen cómo tienes que vivir tu vida y generan problemas peores a los que querían resolver. Claro. Y para intentar resolver ese problema que ellos mismos crearon, lo justifican para hacer ulteriores intervenciones continuamente, y eso finalmente te lleva al socialismo. Y luego en la fatal arrogancia, en su último libro, lo que hace Hayek es explicar efectivamente la humildad intelectual que debe tener un economista y un político. Claro. De saber de que no todo lo que él cree que puede hacer, lo va a poder hacer. Efectivamente. Sí, me parece bien. Entonces tú llegas a la escuela austriaca, digamos, la conoces por tu ansiedad de rebeldía contra el status quo de la economía que existía en ese minuto. Sí. Y ahí llegas a hacer tu magíster. Efectivamente, y luego de leer esto dije, tengo que saber más de esta gente. Entonces fui a Libertad y Desarrollo, me compré todos los libros de Mises, todos. Me los leí todos en las vacaciones mientras escribía la tesis. Después llegué a Hayek, todos los libros de Hayek. Luego llegué a Rothbard, los libros de Rothbard y Ralph Kirchner. Y de repente, buscando en YouTube, encuentro a un señor que se llama Huerta de Soto, que era súper gritón. De hecho, lo ponía en esa época todavía vivía con mis padres. Y mi mamá me decía: Víctor, ¿quién es el señor gritón que escuchas todos los días? Y yo le dije, un profesor de España que se llama Huerta de Soto. Quizá algún día lo conozca, dijiste. No, ni siquiera lo pensaba en ese momento. Y de repente terminé la tesis en el 2016 y me contratan como profesor en la UAI en el 2016 para cursos de pregrado y posgrado, pregrado de Economía Internacional, de Econometría y de Introducción a la Economía, pero para ingenieros civiles. Y en el máster en el de Historia del Pensamiento Económico, que su profesor era José Edwards, pero luego lo hacíamos entre los dos.
Y el mismo José Eduard me dijo, Víctor, un día que fui a su oficina, me dijo, Víctor, mira, la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser, por eso siempre le voy a estar muy agradecido a Axel por todo lo que ha conseguido defender la idea de la libertad. De hecho, ¿Lleva cuánto? ¿Unos 10 años dando la batalla cultural? él contó que desde el 2005 empezó a publicar cosas en la prensa. 20 años. Sí. Y muchos de ellos despertó esta chispa de la curiosidad intelectual, de la libertad, producto del trabajo que él comenzó haciendo en solitario contra todos. Sí. Luego, entonces me dice, en la Fundación para el Progreso hay un curso de economía austríaca y lo está dictando Iván Kachanowski, y tú de Argentina, ¿no? El de Argentina. Y tú en tu tesis citaste a un señor que apellido Kachanowski, si era el mismo. Entonces empecé a averiguar quién es Iván Kachanowski, y es el hijo de Juan Carlos Kachanowski, que fue uno de los que llevó a Ludwig von Mises a Argentina en 1959. Wow. Porque los Kachanowski es toda una familia, son todos economistas. Está Nicolás Kachanowski, Roberto Kachanowski, Juan Carlos e Iván. Todos economistas. Por ejemplo, su hermano Nicolás Kachanowski es profesor de la Universidad de Texas. Mira. ¿También de economía austríaca? Es de la escuela austriaca también, sí. Y son todos austriacos. Que ellos llevaron a Mises, y de hecho en esa visita de Mises a Argentina en el 59 se publicó un libro que se llama Las 6 lecciones, las famosas, que no sé si se acuerdan que un peleador de MMA que se llama... ¿Cómo se llama? Si hemos intercambiado mensajes, se llama Renato Moicano. ¿Ya? Bien, entonces estaba peleando en la UFC, gana el campeonato mundial y dice... Los invito a todos a leer las 6 lecciones de Ludwig von Mises, motherfucker. No sé si lo han visto. No lo he visto, pero lo vamos a buscar. De hecho, hay que poner este corte aquí, y cuando editemos, lo ponemos para mostrar la referencia. Claro, sale todo golpeado, todo herido, y dice, lean las 6 lecciones de Ludwig von Mises, motherfucker, cuando gana el campeonato. Entonces de ahí empezamos a hablar, porque es brasileño. Ya. Empezaba a hablar, y él es austriaco, libertario, y del Instituto Mises de Estados Unidos. Un crack. Entonces... Por eso, bueno, es lo que hace y fue campeón. Efectivamente, acción humana, función empresarial. Entonces, ¿a qué iba? Se me fue la idea. De las 12 que él... del libro de Argentina. Bien, 1959. Bien. Entonces me dijo, anda a hacer el curso con Kachanowski. Bueno, entonces me fui a hacer el curso, conocí a Iván, hasta ahora somos muy amigos. De hecho, ahora que tenemos el Instituto Mises Conosur, lo invité a trabajar con nosotros, está como investigador asociado nuestro. Entonces, un economista súper famoso en Argentina ahora. Entonces, hice el curso. Luego Iván Kachanowski se tuvo que devolver a Argentina a trabajar, porque él trabaja en la Fundación Libertad y Progreso, que es como la FPP en Argentina, y además en la Universidad de SEADE y en SEMA. Y me contrataron a mí en la Fundación para el Progreso para continuar como investigador del área de economía y haciendo el curso de economía austríaca. Maravilloso. Sí. Entonces, por eso, por mi trabajo en la UAI y por mi trabajo en la Fundación para el Progreso, me invitaron a el Congreso Internacional de Economía Austríaca, que fue en agosto, finales de agosto, en el año 2016, en Rosario. Entonces fui a Rosario y conocí a Javier Milei, y estaba cuando aún no era tan todavía famoso. No era ni diputado, de hecho pues él sale diputado en el 2021. Sí, ahí en 2016 fue cuando recién estaba los invitaban a los programas de televisión, Sin Filtro, cuando estaba él contra 15 zurdos. Claro. Vale, de esa época. También estaba Alberto Venegas Lynch, hijo, que Milei siempre lo cita como el prócer de la libertad. Estaba los hermanos Adrián Rabier, Leonardo Rabier, estaba... Bueno, los Kachanowski, estaban varios discípulos de Huerta de Soto. ¿Cómo se llama el amigo de Milei? Giacomini. Parece que también estaba. Ya. Pero no recuerdo bien, pero parece que sí estaba. Estaban todos. Incluso estaban discípulos de Miguel Ancho Bastos, de Jesús Huerta de Soto, y gente de la George Mason, de la Universidad de Texas o Nueva York, que es donde están los austríacos en Estados Unidos. Entonces ahí los conocí, y justo estaban los de Unión Editorial vendiendo libros. Y estaban todos los de Huerta de Soto, entonces me los compré todos, me los leí todos, conversé con la gente y me dijeron, si tú quieres conocer más de la escuela austríaca, tienes que estudiar con Huerta de Soto. Entonces llegué a Chile, le escribí un email a Huerta de Soto, le dije, mira, le mandé mi tesis, le mandé un paper que publiqué que se llama Ludwig von Mises, el rol del economista, que se publicó en la revista del Centro de Estudios Públicos, 2017. Y le dije que quería hacer el máster en economía de la escuela austríaca con él y el doctorado. ¿Te respondió? Y me respondió sí a los días, y me dijo, Víctor, perfecto, encantado, postula y nos vemos el próximo año.
Esto era en España. En España, en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos, sí. Entonces postulé, quedé y bueno, hice el máster y el doctorado con él. Y actualmente, bueno, hace un par de semanas estuve con Huerta de Soto en España. Sí. Maravilloso. Y bueno, y cuando vino él a Chile también tú fuiste su anfitrión. Efectivamente. Me acuerdo que en la UDD él hizo una charla multitudinaria. Me acuerdo ese día estaba repleto el salón. Es impresionante cómo la idea de la libertad han pregnado dentro de la sociedad chilena y obviamente gracias a figuras como tú, como Axel Kaiser, ¿no? De hecho fue muy bonito porque Huerta de Soto no viaja porque él tiene una de las empresas él tiene como una FP en España. Ya, perfecto. Bien, entonces está muy ocupado, tiene mucho trabajo y además siempre está viajando por la Unión Europea producto de sus negocios y además él trabaja en la universidad pero lo hace por amor al arte, él no lo necesita, de hecho el salario que recibe lo regala a sus alumnos. Por ejemplo, el primer día de clases, él dice, levante la mano, porque hay que leer un montón de libros, como por lo menos 1 o 2 libros por semana. De hecho, su libro empieza, o sea, sus clases empiezan pidiéndole que tengan leído el libro hasta la mitad, más o menos. Sí, todas las semanas hay que leer 1 o 2 libros, a veces hasta 3, entonces, una locura. Pero el primer día dice, levante la mano los que realmente no tienen dinero para comprar los libros. ¿En serio? ¿Y la gente que levanta la mano? Se los regala, todos. Wow, todos, pero a todos. Mira. Y por ejemplo, cuando yo vivía en España como era estudiante, no tenía dinero para ir a los congresos, qué sé yo, porque yo trabajaba como asistente de investigación en la universidad, pero te pagan 200 euros. También trabajaba a veces como... o sea, tú te fuiste como a la vida, si no conocía a nadie. Haya trabajo en España, otro país, otro continente. No. Yo me voy por mi sueño a estudiar con Huerta de Soto. Con todo, sin conocer a nadie a la vida. Y allá uno va conociendo gente. Dios te pone la gente buena en tu camino, como a ti. Juan Ramón Rayo... Fue mi profesor. Fue tu profesor. Fue mi profesor Juan Ramón Rayo de Políticas Públicas, en el máster en Economía de la Escuela Austríaca. Entonces, en este proceso, bueno, yo ganaba 400, 500 euros en total. Lo cual allá es nada. Nada. Como que te alcanza para vivir corto. Bueno, afortunadamente viví con una familia rumana y gitana, o sea, fue una locura, que vivía al frente de la universidad y su hijo vivía en Rumanía y estudiaba allá y no quería vivir en España, entonces estaba allá y le sobraba una habitación y yo vivía con ellos. Wow. Y pagaba 250 euros por la habitación y no... Y te queda al frente de la universidad, por lo tanto te ahorrabas todo el traslado y todo eso. Y tenía los otros 250 para comer, para transportarme, para libros, qué sé yo. Qué aventura. Entonces cuando me invitaban a congresos, por ejemplo, todos los años, en octubre, Miguel Ancho Bastos se llama Austrian Justanzas Galaicas, que es el Congreso de Economía Austriaca en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela. O la Mont Pelerin Society, también esa vez fue en Islas Canarias, en España, pero en África. Y así, entonces Huerta de Soto decía que yo tenía que ir, porque Huerta de Soto identifica cuáles son sus alumnos estrella y para él todo esto de regalar libros y qué sé yo es una inversión finalmente. Absolutamente. Sí. Entonces me decía, no, tú tienes que ir, ¿cuánto necesitas? No sé, tanto para el pasaje, Perfecto. Y te lo confiaba él. Y él me pagó la Mont Pelerin Society, él me pagaba todos los congresos, me regaló los libros. Entonces yo estoy eternamente agradecido a él. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo con mis alumnos. En la medida de que, bueno, no soy multimillonario como Huerta de Soto, pero en la medida de mis posibilidades sí les regalo mis libros a mis alumnos que quieren... ¿A los que quieren aprender? A los que quieren aprender y no tienen dinero, se los regalo, los invito a los congresos, qué sé yo. ¿Te has fijado de que el concepto de caridad, por ejemplo, que tenemos los libertarios, es diferente al que se maneja, por ejemplo, en la izquierda? Para la izquierda la caridad tiene que ser colectiva, digamos, todos tenemos que poner un poquitito. Sin embargo, por ejemplo, para Huerta de Soto, yo también trato de ser así. Por ejemplo, si yo siento de ayudar a alguien o cualquier cosa, voy y lo hago. No tengo que estar esperando que venga todo el mundo a hacerlo. Porque siento que la caridad, bueno, aparte que es un sentimiento que proviene de la propia abundancia, es individual y es voluntaria. No puede ser impuesta porque pierde realmente lo que hay detrás de la propia caridad.
Efectivamente, no hay nada más maravilloso que el voluntarismo. En cambio, todo el surdaje lo que hace es hacer caridad, pero con tu bolsillo, no con el propio. Claro, y generalmente ellos no aportan a este sistema de Efectivamente, de hecho es tanto así que, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos en el plan económico de sentido común es eliminar las transferencias a fundaciones y ONG, para que sea la gente que voluntariamente que decida qué fundaciones valen la pena. O sea, si la gente quiere financiar voluntariamente la Fundación Salvador Allende, que ni los propios zurdos la financian, bueno, que lo hagan. De hecho, está por ejemplo el caso de la Fundación Las Rosas, que nosotros que hemos revisado ya el presupuesto, sabemos que no recibe aportes estatales. Sin embargo, por ejemplo, en el supermercado uno le piden, no sé, el vuelto. Y obviamente la mayoría de la gente dona. Y la Fundación Las Rosas, que es donde están nuestros abuelitos, qué sé yo, de más bajos recursos, ellos se ven, digamos, se mantienen gracias a las donaciones de las personas. Efectivamente, lo mismo la Teletón, el Hogar de Cristo. Sí. Bueno, y son instituciones súper importantes de nuestro país. Para la vida social, y la gente las valora por lo mismo. Claro. No te tienen que obligar a aportarles como estas otras que en realidad, si fuera voluntario, quiebran. Porque sí, lo encuentro maravilloso. Bueno, creo que ahí tienen su visión de la solidaridad. Está como transvertida. Sí. Sí. Oye, y dime una cosa, ¿cómo te sientes ahora después de esa historia de irte ganando 500 euros a Europa? Al día de hoy, estamos a 2 días de las elecciones. Si que llega a ganar Johannes Kaiser, tú serías el próximo ministro de Hacienda. Hoy en día eres un rostro, eres la imagen económica de todo el partido. La gente te respeta, además has tenido varios debates donde, bueno, algunos que no ha ido tus contrincantes, algunos donde han ido, pero se han ido muertos de vergüenza o humillados incluso. ¿Qué te pasa cuando miras hacia atrás y te paras en este momento? ¿Cuál es la emoción predominante, digamos, el sentimiento? ¿Te sientes ansioso? ¿Estás expectante? Primero, muy tranquilo, y esto lo tomo con mucha responsabilidad, porque en cada cosa que hacemos en el Partido Nacional Libertario lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor por nuestro país, por nuestra gente que lo está pasando mal, por el tema de la seguridad oscurece y toda la gente con miedo en la calle. Tenemos días de la delincuencia, como lo dije en CNN, el día del joven delincuente, el 11 de septiembre, que debería ser un día de fiesta, claro. El día de la delincuencia, el 18 de octubre, es decir, estamos como en la película La Purga. Y eso está afectando el emprendimiento, la acumulación de capital, que es lo que finalmente genera empleo y mejora de bienestar de la gente. Luego tenemos impuestos. Por ejemplo, en el último debate que tuve con Ignacio Briones, él decía, no, nuestro gobierno vamos a bajar impuestos, vamos a agilizar los permisos. Yo le dije, y frente a 500 empresarios, esto fue en el Hotel Mandarín la semana pasada. Y yo le dije, después me tocó hablar y le dije, Ignacio, tú te estás burlando de los emprendedores porque tú subiste tu pacto apoyó la reforma tributaria de Bachelet que subió los impuestos. Ustedes eliminaron el cero a la reinversión en Chile. Ellos y Parisi. Y Parisi también lo apoyaba en esa época, el cero a la reinversión, subir los impuestos a las empresas, eliminar el decreto de invariabilidad tributaria. Claro. Ellos metieron toda la permisología y los tratados globalistas que hoy impiden la inversión en Chile. O sea, le pusieron todas las piedras que se le podían poner a la inversión, a la economía, al crecimiento. Entonces lo dije en su cara, él se está burlando de ustedes, se lo dije a los empresarios. Wow. Wow. Y Ignacio me quedó como... Pero es la verdad, ¿con qué cara te dicen, no, ahora sí vamos a bajar? O sea, te están jugando contigo, quiere decir que te destruyeron una década y dicen, no, ahora sí lo vamos a bajar. Claro, después de una década nos dimos cuenta que la jodimos, por decirlo suave. Claro, no, es una locura. Preparamos una sección con los mejores momentos tuyos en debate. Después los comentamos porque hay muchos de ellos, hay varios donde estuve yo y la reacción de la gente, tanto que estaba viendo el debate, como también en el video que vamos a ver, por ejemplo, de Ignacio Briones o de la señora que estaba moderando, que también era de la UAI en Viña, ¿te acuerdas? Es impresionante. De hecho, después para que nos comenten que incluso Briones ese día ni siquiera se despidió de ti. No, se fue enojado ese día porque quedó en vergüenza, quedó expuesto. Vamos, veamos el video y lo comentamos. Bien, acá muchos políticos ya hablan de que hay que hacer un gran plan, pero se olvidan que ya gobernaron. Bien, se olvidan de que ellos también crecieron un 2%, bueno, un 1,8% promedio en la última década. Bien, que superaron la meta de inflación en la última década, es decir,
elevaron el costo de la vida para todos los chilenos y por eso las familias hoy no pueden llegar a fin de mes, no se puede comprar una casa, crearon el impuesto a la vivienda. ¿Quién lo creó? Chile Vamos. Bien. Y ahora quieren bajar los impuestos, claro, porque es la moda. Bien, cuando el status quo es socialista, la revolución natural es ser libertario. Pero nosotros somos los de verdad, porque estamos basando nuestro plan económico en principios que son intransables. Ya me acuerdo, Víctor, de que... Bueno, Samuel estaba en ese evento. sí, fue una locura, fue en el Enjoy de Viña. De Viña. Me acuerdo que llega Briones con un grupo de personas. Nosotros estábamos conversando ahí. Estábamos conversando con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Nos estaba comentando la cantidad de millones de dólares que hay en proyectos parados en la región. 12.000 millones de dólares solo en la quinta región, producto de la burocracia asfixiante que creó Chile Vamos y la izquierda. Exactamente. Y Briones llega diciendo de que había sido tu profesor, de que tú eras su alumno, como colocándose en la posición de él, el maestro. No, peor, fue más humillante. Por eso le doy con todo. Llegó y dijo, mi alumno. Y nosotros estábamos hablando cosas interesantes con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, el tipo totalmente desubicado. Desubicado, arrogante. Y es que así es la élite política en Chile, son arrogantes. Son arrogantes, te miran en menos. Sí. Y por eso hay que darles con todo, sin piedad. Sí, ¿no? Y aparte que ya tuvieron su oportunidad y se equivocaron, lo sentimos mucho, no funcionaron su idea. Efectivamente. Para eso estamos nosotros. Efectivamente, de hecho en el último debate, cuando hablaba de bajar los impuestos, le dije, pero si tú le subiste los impuestos en el 2020 con tu reforma tributaria, con Piñera, ¿qué estás hablando? Exactamente. Tenemos otro segmento, tenemos otro cortecito, que ahí está en TVN con Iván Núñez. Iván Núñez. Sí. Acá me está acompañando el jefe del equipo de auditoría, Samuel. Tenemos cómo se gastan todos los recursos del Estado y cómo eso evoluciona en tiempo real. Perfecto. En todas las instituciones del Estado, incluso las empresas públicas, incluso en TVN. Eso tiene que llegar primero al gobierno, pero es que quiero que la gente... ¿Qué le pasó ahí a Iván? Como que quedó sin palabras, ¿no? Bueno, el que nada hace, nada teme. Claro. Y él empezó a tartamudear y se acusó solo. Me acuerdo también, porque también estaba ese día de que quiso picarnos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que empezó a sacar de Milei y cosas de Milei. Sí. Y que ahí fue cuando le dijimos, pero ¿qué me estáis hablando? Milei sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Sí. La bajó de un 50 y tanto por ciento a un 30 y tanto. Sí. O sea, del 57 a un 31. Claro. En un año y medio. Sí, pero... Tenemos otro cortecito más. Pero bueno, lo entretenido de esto es que a veces tú le quieres decir, mucha gente le gustaría tener un político enfrente para decirle lo que piensa en la cara. Y creo que cuando yo hago esto, siento que representa a mucha gente que le gustaría decirle exactamente lo mismo. Absolutamente. Yo por lo menos me veo representado. ¿Aquí el público qué dice? También. Todos están representados. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vimos de Kaiser que llama la atención? Bueno, es consecuencia que los problemas de Chile es la economía, la seguridad, la burocracia y todo el discurso de Johannes Kaiser va en función de eso. Pero el CAS también es muy parecido. Pero a diferencia de Kast, cuando uno le preguntaba, por ejemplo, Matei le preguntó a Kast, ¿cómo vas a reducir 6.000 millones de dólares? Y no supo responder. Él lo corrigió, lo precisó muy bien. Ahí un buen debate. ¿Y usted cree que está más cerca la posibilidad de recortar gastos fiscales, lo que dice Evelyn Matei o José Antonio Kast? ¿2.000 millones o 6.000 millones? No, 2.000 millones, que es lo que dice Chile Vamos, eso no alcanza para nada. Entonces... ¿Cuánto puede recortar el Johannes Kaiser? Nosotros tenemos presupuestado entre 12.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. ¿En cuánto entre tiempo? 4,5% y 5% del PIB. ¿En cuánto tiempo? Desde el día 1, desde el 12 de marzo. ¿En cuánto tiempo puede recortar 15.000 millones de dólares? Es el tema del tiempo, Sí. no Sí. la cifra. Bueno, esto es súper entretenido porque cuando yo le planteé esto a Federico Sturzenegger y le mostramos nuestro plan económico y le dije, bueno, durante el gobierno, me dijo que si lo hace el primer mes, entonces estamos aplicando el mismo método que utilizó Milei. No es muy buena receta. No. Es muy mala receta. O sea, para la izquierda que no sabe nada de economía, obviamente no es mala. Oye, son momentos épicos. Tú tienes una cosa, Víctor, siento yo, en los debates o en la entrevista, que estás como súper tranquilo y de repente le tiras unas cuñas, pero que los dejas a todos sin palabras.
Por ejemplo, no sé, con Iván Núñez, que verlo tartamudeando después de un comentario y van como súper al hueso. Y yo creo que justamente lo que le pasa a la gente contigo es eso, que tú estás diciendo lo que a ellos les encantaría decirle a la cara a toda esta gente, a toda esta casta. Sí, yo siempre trato de andar en modo zen, pero cuando viene un político y empieza a burlarse la gente en la cara, me sube la bilirrubina y voy al hueso, me sale el modo Cobra Kai y pega primero, pega fuerte sin piedad. Bueno, lo que pasa es que yo siento que las personas que de alguna u otra forma no han sido parte de la élite y que de alguna forma también, porque yo creo que todos los que estamos acá hemos sufrido de alguna forma las malas decisiones de una clase política. A mí me subieron las contribuciones del año pasado a un 40%. Absolutamente. Bueno, tú sabes el problema que yo tengo con las patentes allá en mi negocio de Maule, es que es una locura. Cada cosa que hacen es para entorpecer a los que sí producimos. Y la cuenta de la luz, producto del mal cálculo de estos imbéciles que nos gobiernan. Oye, sí, ¿qué le dirías tú a Pardo si lo tuvieras ahí en un debate o qué sé yo, en una entrevista, alguna cosa? No, es que estas cosas me surgen en el momento, es totalmente espontáneo. Parte del orden espontáneo. Sí, es orden espontáneo. Bueno, me encantaría que si algún día tienes a Pardo enfrente... seguramente no le diré nada lindo. Claro, me imagino, claro. Pero la gente sufre. Hacen sufrir a la gente porque cuando tú haces que suba la luz, por ejemplo, energía, un 70%, estás afectando a todo el mundo, bo. Y obviamente más a las empresas, a las pymes, a los emprendedores, que muchas veces utilizan esa fuente, lo utilizan como fuente de producción o como parte de sus propios negocios. Y por eso no logro entender cómo puede haber gente que apoya a Janet Jara. Es una locura. O sea, este gobierno de impresentables nos han empobrecido, nos tienen llenos de delincuencia, no saben calcular la cuenta de la luz y por lo tanto nos están reventando con las cuentas de la luz. Me han subido casi un 100% desde el año 2023 a la actualidad. Y apoyan a Janet Jara, que es peor locura. Incluso porque los comunistas, eso sí que no saben de economía. Yo lo considero un poquito de déficit cognitivo, sinceramente. No, yo creo es que el comunismo finalmente es una religión. O sea, lo que quieren los comunistas, bueno, lo decía Karl Marx también, es porque decía Marx que la religión, el catolicismo, el cristianismo es el opio del pueblo. Claro, entonces, son sistemas de creencia que cuadran de alguna forma y que la gente se los mete en su casa, como los parásitos mentales de... Efectivamente, de hecho Mao Zedong, el que hizo la reforma comunista, la revolución comunista en Chile, en China en 1949 decía que la gente humilde es una hoja en blanco. Entonces lo que tenemos que hacer los líderes del Partido Comunista es escribir en esa hoja en blanco, es decir, adoctrinarlos. Qué terrible. O sea, para que estén al servicio nuestro. Y es terrible porque uno se da cuenta leyendo, por ejemplo, marxismo o la ideología de izquierda, de que no es una cosa de que ellos estén buscando el beneficio social, sino que ellos están buscando tener la hegemonía de su ideología. Del poder, es decir, lo que decíamos antes, la fatal arrogancia de que el político te diga cómo tienes que vivir tu vida. Claro. Y cómo alguien en su sano juicio quiere que un político le diga cómo vivir su vida. Entonces, naturalmente, si uno solamente piensa eso, ya debería ser anticomunista. Claro. Entonces, no, impresentable. No, impresentable. Pero yo me doy cuenta de que hay algo más atrás y tiene que ver con... Yo siento de que hay maldad detrás. No es solamente ingenuidad, no es solamente ignorancia, por lo menos de las personas que dirigen, de los que manejan esto. Probablemente de quienes lo siguen sea un poco de ignorancia, a lo mejor no han leído tanto. De hecho, una frase muy cierta es que de hecho tú la dices siempre, de que la persona, el socialista, cuando aprende economía, deja de ser socialista. Sí. De hecho, por eso cuando uno ve, por ejemplo, por rango etario las votaciones, la gente adulta está con Kaiser y Kast. Exacto. Son en la juventud, donde son los centros de adoctrinamientos universitarios principalmente, los que están principalmente por Jara. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que los tomaron desde chiquititos y les fueron metiendo ideas en la cabeza. Lavándoles el cerebro, pero lo que está detrás de ese lavado de cerebro de la educación pública es que te quieren mantener esclavo, que quieren que un político te diga cómo tienes que vivir tu vida. Pero el joven tiene que ser consciente de que
ser joven, yo también me considero joven todavía, somos rebeldes por naturaleza, entonces ¿por qué un político te tiene que decir cómo vivir tu vida? Es decir, hay que votar por el que te da más libertad, claro. Obviamente, eso es la lógica. ¿Tú crees que la próxima revolución, por lo menos en Chile, es libertaria? Totalmente, de hecho ya los mismos jóvenes están desafiando a sus profesores que los tratan de adoctrinar. Lo encuentro una maravilla. Sí. Lo encuentro una maravilla. Incluso independientemente del resultado del domingo, ya ganamos la batalla cultural porque están todos bailando nuestra música, todos hablando de que hay que reducir impuestos, todos hablando de que hay que reducir los permisos, todos hablando de que hay que reducir gastos. La diferencia... Incluso Jara está hablando de reducir gastos. No, ellos no hablan no dicen de hacer más eficiente el gasto público. Obviamente no decía nada de eso. Claro, entonces... Pero la gente se da cuenta, sabe que el historial a ellos los condena. Si los que están con Jara son los comunistas, son los mismos que están en este gobierno de impresentables, de mentirosos y de delincuentes, de acosadores, de violadores, que el encargado de la seguridad, violador. Un gobierno feminista con la ministra Jara del Trabajo, que llevó el desempleo femenino a los 2 dígitos, siendo que hace una década el desempleo estaba cerca del 6%. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y claro, y justamente, y la van a votar. Lo que pasa es que ellos tienen la capacidad de vender tan bien, y de hecho yo me he fijado que ellos ocupan buenas causas nobles, no sé, obviamente ayudar a los pobres es bueno. Sí. El tema es que ellos lo utilizan justamente por su causa, po. Sí. No es que le importen los pobres, le importa que los pobres los apoyen a ellos, para ellos tener el poder. Por eso cuando voy a la radio o a la tele, siempre digo que me pongan a un zurdo enfrente para debatir con él. Claro. O con jamás ella. Lo hacen, muy pocas veces. Bueno, en esta ruta 4K, cuando he viajado en la radio, sí me ha tocado. Por ejemplo, uno de los casos más divertidos que tuve fue en el Ñuble, en Chillán, en una radio, no recuerdo cómo se llamaba la radio, y fue una representante del Ministerio de Culturas. Entonces estaba hablando de la cultura para subsidiar cosas, qué sé yo. Le dije, bueno, nuestro gobierno libertario lo vamos a cerrar. ¿Y qué dijo? Y quedó en shock, porque ella partió el debate diciendo la importancia de la cultura, que finalmente es adoctrinamiento. Sí, o sea, es que la cultura de ellos, po. De hecho, efectivamente. De hecho, la gente que participa en la cultura, no la que está, digamos, en los ministerios, aunque también, pero la gente de la cultura en la ciudad, en la región, las casas culturales, todo eso, son puros operadores políticos. Es militancia. Sí. Entonces le dije, bueno, nuestro gobierno vamos a cerrar tu sucursal de cultura. Claro. Porque hay que priorizar, tenemos que priorizar la salud, la educación, las pensiones, la seguridad, bajar impuestos, equilibrar el déficit, eliminar el déficit fiscal que ustedes crearon. Y de hecho no hay plata, estamos endeudadísimos. Y ellos nos endeudaron, sí, esto es increíble. Ahora parece que todos se lavan las manos como si no hubieran gobernado. Y Janet Jara se olvida de que ella elevó el desempleo femenino en Chile. Y que logró crear solamente 140 cargos de empleo en todo su un desastre. Un desastre. Entonces, no, se los digo en la cara. Me parece maravilloso. Porque a diferencia de los otros políticos, yo no le debo nada a nadie. Trabajo honestamente en el sector privado, pido permiso a mis empleadores para ir a las actividades del Partido Nacional Libertario. ¿Te lo costeas tú? Me costeo cuando tengo que viajar, me los pago con mis kilómetros Lampaz. Claro. Entonces, no hay auspicio. Toda la actividad del Partido Nacional Libertario lo organiza la propia gente, los militantes. Ellos organizan la actividad, prestan algunos el salón lounge, otros en una sede municipal, qué sé yo, en una plaza. Todo es autogestionado y uno lleva una bebida, otro lleva un queque, otro lleva una torta, otro lleva papas fritas, y así son las actividades del Partido Nacional Libertario. Maravilloso. Todo fruto del orden espontáneo, justamente. Efectivamente. Sí. Víctor, ha sido una velada espectacular. Bueno, en 2 días más tenemos elecciones y me gustaría de que tú les comentaras a todas las personas que nos van a ver, ¿por qué crees tú de que Johannes Kaiser es la mejor opción para las votaciones de este domingo? Bueno, a la cámara. Bueno, antes de eso me gustaría aclarar 2 cosas, porque en tiempos de elecciones algunos se ponen muy nerviosos, sobre todo los políticos que ven en la política como un negocio, como el señor Franco Parisi, como el señor Marco Enrique Dominami, bueno, y todo el resto. Pero ellos son los niños símbolos de ver la política como un negocio, son como el cometa Halley que aparece, bueno, no sé cada cuánto año aparece el cometa Halley, pero esta gente aparece cada 4 años. Y luego se van a Estados Unidos, no sé dónde, y luego aparecen solamente para rendir los votos en el CERVEL y ganar dinero y profitar. Entonces hay 2 mentiras que andan dando vuelta. Una que dice que nuestro equipo económico somos globalistas.
Somos la única candidatura que hemos dicho desde el día 1 que nos vamos a salir de toda esa estupidez globalista como Escazú, Acuerdo de París, OIT 169, de todas las instituciones de la ONU, salvo la vocería para por lo menos la Asamblea General, que por lo menos para decir nuestra opinión ante los demás gobiernos. Somos lo único que hemos planteado eso, que nos vamos a salir de todos los tratados globalistas que obstaculizan o impiden el emprendimiento y la generación de riqueza en nuestro país. Ninguna otra candidatura, ni siquiera José Antonio Cast, ellos no se van a salir de la ONU ni de nada. Bien, somos los únicos, entonces los que están diciendo eso están mintiendo. Luego, otra cosa que están diciendo, principalmente los de París, y esto llega a ser divertido, ya lo voy a explicar. Nuestro programa económico se ha venido trabajando desde enero de este año. En febrero ya estaba listo. Y teníamos una compilación de muchas propuestas de colegios profesionales, de gremios, de académicos, etc. Bien. Entonces solo el programa económico, que actualmente la versión resumida que está en el CERVEL tiene como 30 páginas, la original tenía más de 100 páginas. Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, Samuel también participó, es testigo de aquello. Entonces luego cada ministerio, porque el programa que se presentó en el CERVEL tiene 9 capítulos que son los 9 ministerios. Entonces cada uno de los 9 ministerios entregó sus propuestas a la edición, y en la edición se incorporó, bueno, entonces si cada una tenía más o menos 100 páginas, entonces más de 500 páginas en total, sí. Y la redujeron a 200 y tantas porque ya casi nadie lo leyó con lo que hay. Bien, menos lo iban a leer si tenía más de 500. Entonces lo redujeron y se coló una propuesta que era una modificación al impuesto a la renta, tanto al tramo de segunda categoría y global complementario, que fue una propuesta del Colegio de Contadores. Bien. ¿Cuál fue el problema? Es de que se subió al CERVEL y luego se le notificó al CERVEL que queríamos hacer modificaciones y no se pudo. Y dijeron no se puede porque ya lo subimos, tienen que esperar a la segunda vuelta. Entonces no se pudo modificar. Entonces pero al final, ¿cómo queda ese tramo? Digamos, no, eso se elimina, esa propuesta no va a ir. Se coloca, no va a ir. Sí. Y de hecho en todas las entrevistas que me han preguntado, en radio, en televisión, etcétera, por redes sociales, yo ya lo he aclarado, esa propuesta no la vamos a impulsar, solamente van a ir las propuestas que yo he dicho que voy a hacer en público, que es el 0 a la reinversión, bajar el impuesto a las empresas de 17 a 15 solo si retiras, si reinviertes 0, eliminar las contribuciones, eliminar el impuesto al capital, eliminar el impuesto a la herencia y retomar la invariabilidad tributaria que teníamos, pero mejorada porque va a ser para todas las empresas en Chile, tanto nacionales y extranjeras, y por 50 años. Entonces yo lo he dicho en innumerables ocasiones, pero el equipo de Franco Parisi, como profita de esto, sigue con la tontera. Entonces, por ejemplo, este lunes y martes estuve en Concepción y estuve con candidatos a diputados del PDG y me decían, si nosotros sabemos que tú ya lo aclaraste, pero esto es el juego político. No, pero lo que pasa es que el juego político puede ser, pero aquí hay una mentira, es inmoral, porque ellos se toman de algo que puede haber sido un error, pero si después se explica por qué siguen con lo mismo. Se explica, y no es mi culpa que el CERVEL no lo quiera porque no se puede, porque son los tiempos electorales. Para la segunda vuelta obviamente no va a estar esa parte. De hecho ya a la editora que elimine eso, que no va a estar en la segunda vuelta. A mí lo que me molesta es que ellos saben y lo hacen con la mala intención por dañar, y claro, como para ellos es un negocio y no se trata de venir justamente a tratar de mejorarle la vida a las personas, son capaces de hacer cualquier cosa, y eso yo lo encuentro horrible, de hecho, en política o en la vida. De hecho, el que hizo el video, Juanma Moreno, yo lo respondí directamente. De hecho, con uno de los candidatos a diputados del PDG con los que me junté, le enviamos una foto por WhatsApp a él directamente, él diciendo uno, el otro, el candidato, y yo diciéndole 4, diciendo que nada, pues ya se fue aclarado el tema, que deje la tontera. Sí, por favor. Directamente por WhatsApp. Pero sigue con la tontera. Entonces, tuve que pedir ahora a Juan Antonio que haga una declaración formal, que enviamos la solicitud al CERVEL y que no se aprobó por el periodo electoral, que ya lo hemos aclarado en distintas oportunidades y que oportunistas y mentirosos como Franco Parisi lo están utilizando como su juego político, porque él gana por los votos. Claro. Sabe que no va a ganar, pero entre más votos tiene, más dinero va a tener. Y luego vuelven 4 años y así es su negocio. Y de hecho no hay nadie, yo creo, en Chile que quiera bajar más los impuestos. Efectivamente, somos la candidatura
que tiene una reforma tributaria más radical. De hecho, le vamos a ganar a Estonia según el índice de competitividad fiscal. ¿Vamos a ser el número 1? Vamos a ser el número 1 a nivel corporativo, porque Estonia tiene 0 a la reinversión y 22% se retira. Nosotros va a ser 0 a la reinversión. En Chile, si te lo llevas, tienes que pagar hasta un 35%, que es el impuesto que corresponde. ¿Tú has hablado con inversionistas extranjeros? Sí, de hecho ayer, de hecho han venido fondos de inversiones internacionales a hablar conmigo en mi oficina en la Universidad del Desarrollo de Estados Unidos y de Reino Unido. Porque están de Bloomberg, de hecho ya me han entrevistado 2 veces, qué sé yo. Pero ayer tuve una entrevista internacional con inversionistas extranjeros, estaba JP Morgan, Stanley, no sé cuánto. Bueno, pero fondos de inversiones de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia. Y también algunos de América Latina, y fue en inglés, fue súper entretenido porque te preguntaban, estaban súper interesados. Y fue como una conversación con lo que tenemos ahora, no una presentación formal. Ya, perfecto. Fue súper así como... Más cercano y todo. Más cercano. ¿Y ellos cómo ven el panorama de, por ejemplo, si sale Kaiser? ¿Están viendo el panorama chileno, económico, político? Están siguiendo el panorama chileno y por eso me pidieron una reunión para explicar el plan y que están súper interesados de lo que estamos haciendo. Debe ser que si no estuvieran interesados en lo que estamos haciendo, no se molestarían en llamarme por teléfono y pedirme una reunión. ¿Y tú ves factible de que, bueno, después de toda esta reforma, obviamente vamos a ser competitivos fiscalmente, los más competitivos en el mundo? ¿Tú crees que van a llegar inversiones, digamos, con la matriz productiva que tenemos en Chile y todos nuestros recursos? Son 3 cosas las que aquejan a los emprendedores de Chile y a los inversionistas extranjeros a la hora de decidir dónde invertir. Una es la seguridad, tanto la seguridad jurídica como la delincuencia común. Y Johannes Kaiser ha sido durísimo con las medidas de seguridad, reformar el Poder Judicial. La única candidatura que propone una reforma al Poder Judicial para sacar a la política del Poder Judicial y para que el Poder Judicial sea realmente independiente, porque actualmente los jueces y jueces de la Corte Suprema la nombran los políticos. Es decir, si yo quiero ser electo en el Poder Judicial, tengo que darme una vuelta por los políticos, comprar favores y luego les debo favores a todos. Así funciona el Poder Judicial. No, terrible, no puede ser así. Entonces lo que propone Johannes Kaiser es que los jueces se elijan entre ellos, como por ejemplo en el Banco Central, por sorteo. Sacar a los políticos de la toma de decisiones de quién tiene que estar a cargo del Poder Judicial. Y ahí sacaban los jueces Urrutia, la jueza Cho, la fiscal Cho y toda esa manga de impresentables zurdos que encarcelan a los carabineros y no a los delincuentes. No, perfecto. Y luego el tema de la permisología. Somos la única candidatura que propone eliminar, no hacer más eficientes los permisos como dice Ignacio Briones o la izquierda, eliminar la permisología con una declaración jurada online, permisos transitorios y operación instantánea. Y las fiscalizaciones ex post, y si en la fiscalización ex post tú cumpliste lo que firmaste, esos permisos transitorios se vuelven permanentes. Eso lo he dicho en innumerables ocasiones. Nadie más propone algo así, ni siquiera Franco Parisi, que solamente va a vender humo, es decir, que va a bajar todos los impuestos y dice, ¿cómo voy a financiar eso? Bajando los sueldos a los políticos, ya, pero eso es 0,2-0,3% del PIB. Y solo para eliminar el déficit fiscal necesita reducir un 3% del PIB. O sea, es inviable. Y además propone bajar todos los impuestos, es decir, vas a incrementar el déficit, eres un irresponsable. Luego, el tema de los impuestos, bueno, ya lo hablamos. Entonces la gente sabe y se ha dado cuenta, y por eso el Kaiser ha crecido tanto en este último tiempo, porque si votas Kaiser, obtienes Kaiser. A diferencia del resto de los políticos, nosotros no le debemos un favor a nadie. Todos nosotros tenemos nuestro trabajo y lo hacemos esto, sacrificamos nuestra libertad, nuestra seguridad, incluso a nuestra familia. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay días que no veo a mi familia, a mis padres no los veo de julio, del cumpleaños de mi mamá que no los veo, porque siempre estamos viajando entre actividades del trabajo. De hecho, antes de venir acá tuve que preparar mis pruebas de los exámenes de la universidad, de la UDD donde trabajo, viendo los temas del MICE donde soy director ejecutivo, y además el tema de la campaña y tratar de responderle a los chantas de Franco Parisi con la tontera del impuesto. Entonces súper desgastante, pero todo esto lo hacemos por amor a Chile. De hecho, tú me invitaste acá, yo vine inmediatamente.
No solamente... Te lo agradezco enormemente, Víctor. Y después de esto tengo que volver a la casa a almorzar, luego de eso tengo que ir a Libertad y Desarrollo a buscar mi libro, porque luego tengo que acompañar a mi esposa al hospital, luego de eso tengo que ir a un cumpleaños. Porque somos personas normales. Porque somos personas normales y trabajamos. Y nos vivimos de la política. No lo necesitamos, estamos acá por amor a Chile, porque vemos una oportunidad histórica, no solamente de que Kaiser sea presidente, que tiene las ideas claras de la escuela austríaca de la libertad y del desarrollo, si no, no estaría acá. Si Johannes me dice, no, sabes que yo no quiero bajar los impuestos a las empresas, me voy. Si no, sabes, Víctor, que no quiero eliminar la permiso, me voy. Porque no estoy dispuesto a venir acá a perder mi reputación, a destruir mi reputación. Yo estoy acá porque Johannes Kaiser tiene clarísimo lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tiene el coraje para implementarlo. Y además tenemos una oportunidad histórica de tener mayoría parlamentaria. Claro. Por ejemplo, según las encuestas que son públicas, nuestro pacto libertario, republicano y social cristiano podría obtener hasta un 35% del Congreso. Luego Chile Vamos un 28% y el resto a la izquierda. Es decir, nosotros vamos a proponer todas estas ideas que vamos a poner a Chile como un país seguro y como un foco de atracción de inversión extranjera e internacional. Y la pelota va a quedar en la cancha de Chile Vamos. ¿De qué lado van a estar ahora? Esa es la gran pregunta. Independientemente de su historial, ¿de qué lado van a estar ahora? ¿Del lado de los trabajadores, de los emprendedores, de la juventud, que son el futuro de Chile? ¿O van a estar, si van a seguir estando del lado de los políticos, de los burócratas, de los grupos de interés, de los grupos económicos que no tienen esta situación? ¿De qué lado van a estar? Yo veo una oportunidad histórica de que voten bien y expíen de sus pecados. De hecho, en CNN nombré cuál sería mi Dream Team en el caso hipotético de que Johannes pase a segunda vuelta y le vamos a ganar sí o sí a la comunista, porque la vamos a destrozar en todos los debates. Entonces, ojalá que cuando pasemos, si es que pasamos a segunda vuelta, me inviten a muchos debates con todos estos zurdos para ponerlos en su lugar y desmascararlos frente a la opinión pública. Porque son mentirosos y son empobrecedores y además son violentos. Entonces, entonces, yo creo que, bueno, el Dream Team, vamos al Dream Team. Si Johannes decide qué voy a hacer, porque podría decirme, no, sabes que quiero que sea otro, pero si decide que yo sea el ministro de Hacienda, el que estaría sería la subsecretaria de Hacienda, sería Macarena García, que es la economista senior de Libertad y Desarrollo, una excelente profesional, súper ortodoxa. Si vienes de Chile Vamos, porque Libertad y Desarrollo lo que hace es ayudar a asesorar a Chile Vamos, hay mucha gente en la centro derecha que es súper valiosa, entre ellos ella, que es espectacular. Sería un honor, un privilegio contar con ella. Luego en la DIPRES, Ingrid Jones, que también es una economista de Libertad y Desarrollo también. Mujer espectacular, súper ortodoxa, súper dura. Tiene experiencia en la DIPRES ya. Y además con Juan Pizarro, que es el director del Colegio de Contadores, que es el director del área tributaria del Colegio de Contadores. Maravilloso. Profesionales de excepción. Sí, y además son rostros nuevos. Claro. Porque ya estamos aburridos de los mismos de siempre. De hecho, en el comando de Evelyn Matei, teniendo a esta gente como Macarena García y Ingrid Jones, porque ponen aviones. Ponen a los mismos de siempre. Y ahí tú te das cuenta que no le hablan a la gente, le están hablando a la élite. Lo que pasa es, claro, y ellos creen de que es una competencia de rostro. Y aquí lo que hay que contratar son personas técnicas que sepan lo que están haciendo para que podamos sacar a Chile adelante nuevamente. Y a diferencia de estos rostros que le deben favores a todo el mundo, por eso son tan tibios, esta es la gente de verdad que está trabajando detrás, que tal vez no son tan públicas, pero son extraordinarios profesionales reconocidos en nuestro país y que ahora pueden salir a la palestra y lograr el segundo milagro económico en Chile. ¿Chile se puede transformar en un país desarrollado? Totalmente. ¿Tiene el potencial? Tenemos todo el potencial para hacerlo. De hecho, por ejemplo, en el área legislativa del Ministerio de Hacienda estaría a cargo Jaime Llanzana, un tremendo profesional, es un juez que renunció hace un par de días a su puesto de juez para estar en el equipo con nosotros. O sea, es un trabajo espectacular, porque como juez podía participar en nuestro equipo, pero no podía militar. Claro. Entonces renunció. Prefirió salirse y Jaime tiene una amplia trayectoria. De hecho, él trabajó en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Él fue uno de los creadores de la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. Esa ley fue súper importante porque se creó como una ventanilla única para los proyectos de inversión. Como lo que proponemos nosotros ahora. ¿Cuál fue el problema? Es que luego la izquierda y Chile Vamos prostituyeron esa ley, metiéndole todos los tratados globalistas y todas las regulaciones que
tienen este problema de la permisología. Existe hoy en día. Efectivamente. Claro, porque fue creciendo. Entre más manos pasa, más manos se quieren meter después. Entonces nosotros vamos a volver a la inspiración inicial de esa ley y la vamos a amarrar de tal manera que los políticos no puedan meter mano en el futuro. Maravilloso. Víctor, te agradezco un montón, ha sido un verdadero agrado estar acá contigo, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, sabemos que es escaso, sobre todo a 2 días de la elección, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por todo tu trabajo. Si tiene alguna palabra al cierre. Bueno, muchas gracias por su apoyo, este ha sido un camino espectacular, cómo ha crecido la familia nacional libertaria, cómo tenemos a todos los políticos bailando nuestra música. Decirles en su cara lo que a todos ustedes les gustaría decirles en la cara. Entonces, nada, nos vemos pronto y bueno, que veamos qué pasa el domingo. Maravilloso. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos vieron en esta gran entrevista. Si es que les gustó, suscríbanse al canal, den un like y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.